Yo soy Matías Molle, diputado nacional. La verdad que la reunión fue muy buena, fue una iniciativa del intendente. Sirvió para que estén todas las voces, tanto el Poder Judicial como el Poder Legislativo, como el Poder Ejecutivo, local, provincial. Lamentablemente el Poder Ejecutivo Nacional no se encuentra porque además tiene una gran diferencia en cuanto a la visión sobre cuáles son las causas y cuáles son las soluciones sobre estos problemas. Pero lo que aquí se discutió realmente fue muy fructífero y nos da la pauta de la necesidad de que las políticas de seguridad, como el resto de las políticas públicas, tienen que ser políticas de articulación, ¿no? Si no hay articulación, si no está también la comunidad narrando su propia experiencia, es muy difícil que la política encuentre soluciones, sea desde el lugar del que sea, que encuentre soluciones reales a los problemas que aquejan todos los días a los vecinos y vecinas argentinas. ¿Hay alguna decisión de cómo van a articular todas esas áreas que pueden tener que ver con seguridad, con salud, con lo social? Ya existen ámbitos, ¿no? Comités de políticas que se encuentran y se discuten estas cuestiones. Esto me parece que lo interesante de esta reunión es que plantea para futuro la posibilidad de pensar, en mi caso por ejemplo, que soy legislador nacional, la posibilidad de pensar leyes que estén más cerca de los argentinos, ¿no? Muchas de las leyes que se han o que nos ha propuesto discutir, por ejemplo, el año pasado en la Cámara de Diputados, que tienen que ver con temas de seguridad, son leyes que se empiezan en un escritorio, no son leyes que aporten soluciones, son leyes que aportan muchos más problemas. Están muy bien tituladas porque le ponen antimafia, responsabilidad penal juvenil, pero cuando uno las ve, cuando ve el contenido, se da cuenta que no hay soluciones, no hay recursos, no hay ganas, no hay objetivos reales, y así la sociedad no va a poder resolver sus problemas. ¿Y qué responsabilidades, qué soluciones se encontraron acá en esta reunión? ¿Se pudo hablar en concreto de algo específico? Sí, por supuesto, siempre tenemos que hablar a partir de los problemas, y los problemas son concretos. Entonces después cada área puede opinar en función de eso que sucede, ¿no? Y cuál es la responsabilidad que tiene el Poder Ejecutivo, cuál es la responsabilidad que tiene el Poder Legislativo y Judicial, pero también los límites y los alcances, porque no le podemos pedir a un intendente que resuelva el problema de crimen organizado. Eso le corresponde a las fuerzas federales. Entonces, poder identificar primero los problemas, después los actores, cuáles son los límites o los alcances y cuál es el futuro que nosotros podemos planificar en conjunto. ¿Son conscientes de que la oposición está trabajando y mucho en el tema de inseguridad para cuestionar sobre todo a los intendentes del conurbano bonaerense? Siempre el tema de la inseguridad es un tema que aparece en los discursos públicos porque obviamente el vecino lo vive en carne propia, entonces es muy fácil sobre eso ir construyendo un discurso negativo. El problema no es un problema discursivo, el problema es cuán dispuestos están esos actores a sentarse a discutir las soluciones reales que tienen. Porque después, a la hora de querer construir una prisión o una cárcel o ir adelante con un proyecto político que vaya en contra del crimen organizado, ahí no vienen a sentarse y a discutir. Es mucho más fácil ir a un set de televisión, hacer su planteo, pero a la hora de discutir realmente en los lugares en los que hay que discutir, no aparecen. Entonces, quedan los títulos en una política muy chiquitita. Me parece que hoy nosotros lo que tratamos de hacer es evitar entrar en ese juego y pensar con la comunidad y con el resto de los actores qué soluciones son las que nosotros podemos plantear. Gustavo, con respecto a esto, la oposición está trabajando muy fuerte sobre los intendentes del conurbano bonaerense, apuntando al tema inseguridad sobre todas las cosas. ¿Ustedes están pensando en alguna respuesta? ¿Están trabajando de manera colectiva? Trabajamos hace mucho... Bueno. Sí, trabajamos articuladamente con distintos ministerios, con la Fuerza de Seguridad, trabajamos también con el Poder Judicial. Lo que hoy ustedes vieron aquí es una muestra de ese trabajo conjunto. El disparador de esta reunión son las realidades que vivimos en nuestros barrios, lamentablemente, y el abordaje debe ser multisectorial, multijurisdiccional, porque a veces nos perdemos solamente atacando lo punitivo, ¿no? Desde las distintas áreas del gobierno, pero el abordaje debe ser integral. Con lo punitivo atacamos las consecuencias, pero nos quedamos cortos con el abordaje de las causas de todos estos problemas.
No sé en qué estará trabajando la oposición. Nosotros nos concentramos en esta enorme tarea que tenemos sobre nuestros hombros, que es defender a nuestros vecinos. Hoy aquí estuvieron 4 ministros de la provincia de Buenos Aires, estuvo nuestra senadora nacional, representantes de nuestros diputados nacionales, estuvieron ambas cámaras de la provincia, estuvo el Poder Judicial, estuvo la Justicia Federal, la Justicia Ordinaria, hubo la representación también del Tribunal de Familia. Estuvieron ONGs que trabajan el tema, estuvo la Iglesia Católica en la representación del ministro, estuvo también la Iglesia Evangélica. Lo que estamos intentando, todos los que de alguna manera todos los días salimos a la calle a tratar de resolverle algo a algún vecino, es estar mucho más articulados. Y creo que la respuesta que se le debe dar a esa forma de delinquir, sobre todo que tiene el narcotráfico y el narcomenudeo en nuestros distritos, es estar unidos de la mejor forma. Por ahí hay agendas que puedan parecer más interesantes y rimbombantes con títulos gigantescos, pero las realidades concretas de nuestros vecinos, esas historias sencillas o simples con las cuales nuestros vecinos tienen que convivir todos los días en forma desgraciada, merecen la atención en conjunta, no solamente de los 3 niveles del Estado y de todas sus jurisdicciones, sino también de la comunidad todo. Eso es lo que quisimos humildemente hacer hoy y empezar a trabajar en forma articulada. Esa articulación, por ejemplo, entre las iglesias, las organizaciones sociales, los clubes, ¿puede mejorar el combate contra las drogas? Sí, de hecho lo hacen y lo hacemos en forma articulada. Por eso lo que pretendíamos hoy es que todos quienes tenemos cierta responsabilidad respecto de ese tema, el narcotráfico que se está llevando muchas vidas, miles de vidas de nuestros niños, niñas, jóvenes y no tan jóvenes, merece una respuesta del conjunto de la sociedad. Así que este fue el primer encuentro. El segundo encuentro vamos a invitar a todos los intendentes del conurbano y de las grandes ciudades que viven igual que en el conurbano, sin tener en cuenta el color político que tengan para hacer ese abordaje. La sociedad nos está a toda la dirigencia política, por más que algunos se autoperciban como no políticos. Todo aquel que tiene un cargo electivo es político y se tiene que hacer cargo de ser político y dar las soluciones desde la política, como es el caso de algunos que vemos haciendo declaraciones hablando como desde afuera de la política. La política debe dar una respuesta a esto y las instituciones que no pertenecen a la política, como en este caso el Poder Judicial, también. Bueno, eso es lo que intentamos humildemente hacer hoy. ¿El vecino tiene algún canal para denunciar, para que le presten atención a la problemática de la droga? Sí, más allá de todos los canales institucionales, ¿no?, que tiene el Poder Judicial, que tienen los distintos niveles del Estado, lo que se está pensando, hemos tenido en algún momento un buzón contra las drogas que lo teníamos en cualquier lado, en un club que quisiera participar del programa, en un centro de jubilados, ¿no?, y con todas las denuncias en forma absolutamente anónima. Así que estamos pensando ver si podemos hacerlo en muchos más distritos y en algo más importante. Nos pasa muchas veces que los vecinos tienen miedo de denunciar porque enfrentar desde la individualidad de un vecino o de una familia a semejante poder es muy difícil y obviamente eso genera miedo. Por eso asumir esa responsabilidad en nombre de nuestros vecinos. Y también algo muy importante que se dijo hoy, creo que lo dijo Facundo Tignanelli, que nosotros nos manejamos dentro del marco legal. La delincuencia se maneja fuera del marco legal sin ningún tipo de restricciones. Nosotros, para conseguir fondos para una política pública, tenemos que hacer una licitación. En cambio, la delincuencia, ustedes saben cómo se fondean, ¿no?, y cómo se financian. Algunos intendentes, para combatir el delito, están planteando la necesidad de que la policía local tenga armas no letales. ¿Usted está de acuerdo con eso? Mira, hay que revisar todas esas ideas y analizarlas entre todos. Las realidades de los distritos no son siempre las mismas. A mí me parece que una persona que tenga a cargo un arma letal o no letal, porque en algunas circunstancias las supuestas armas letales sí son letales,
tiene que revisarse y tiene que tomarse con responsabilidad esa decisión. Así que la discusión hoy acá no es si el arma letal o el arma no letal, porque, como lo dije al principio, si nos enfocamos únicamente en lo punitivo y si alguno tiene la vaga idea de que esto se soluciona solamente con el poder punitivo del Estado, nos estamos equivocando. El poder punitivo sirve para atacar las consecuencias, pero de ninguna manera ataca las causas. ¿Por qué nuestros pibes caen como soldaditos de los mercaderes de la muerte, que son los narcos, que son los dealers y demás? Hay que atacar mucho más y con mucha más fuerza las causas. Por eso, y para eso se necesita un Estado más potente que el que se propone desde algunos sectores de la política. ¿Se habló, Gustavo, se habló del menudeo? ¿Se habló? ¿Social y económica? ¿Cómo? ¿La causa es social y económica? También la causa es social y económica. La verdad que el tema de la inseguridad es como un monstruo de 1000 cabezas, tiene 1000 orígenes. Un origen es la disgregación de la familia y ahí no tiene que ver el tema económico, o sí también, el avance del narcotráfico, la falta de pérdida de puestos de trabajo. A veces necesitamos hacer más seguimiento de la escolaridad. Hay muchos chicos que después pierden la escolaridad. En eso en la provincia de Buenos Aires está haciendo una gran tarea. Por eso hoy estos 4 ministros que estuvieron acá, ni más ni menos que el ministro de Seguridad, el ministro de Justicia, el ministro de Salud, el ministro de Educación, la Justicia Federal, la Justicia Ordinaria, que es la de la provincia de Buenos Aires, la Legislatura Nacional, con ambas cámaras, el Senado y la Cámara de Diputados, y ambas cámaras de la provincia de Buenos Aires también. O sea, hay un muestreo muy grande. Juliana. El Ejecutivo Nacional. Perdón, una pregunta, intendente. Recién hablaba de la familia. Un aliado fundamental son aquellos padres y madres que ven que sus hijos ingresan a las drogas y que muchas veces no tienen a dónde concurrir para evitar llegar a la adicción, ¿no? De ese tema se habla porque serían unos reales aliados, ¿no? Los primeros familiares que no quieren que sus hijos entren en las drogas. ¿Dónde podrían contactarse? ¿Qué estructura hay para ayudarlos a ellos y a ustedes, ¿no?, a prevenir esta situación? Y lo primero, cuando uno entra en contacto con esas realidades, primero lo que hacemos es meter mano a nuestros propios equipos. Nosotros acá tenemos una subsecretaría de salud mental, tenemos también un sistema dentro de desarrollo social que hace el abordaje de la violencia intrafamiliar, del consumo problemático y demás. Tenemos también la ayuda de la educación, en nuestras escuelas se trabaja y se hace un seguimiento, y obviamente que frente al crecimiento tan grande de la recepción de esos problemas, donde el consumo problemático de hijos o de padres que deberían estar cuidándolos llega a superar el 80%. Durante ahora el mes de diciembre y lo poquitito que tenemos de este enero que está terminando, las causas atravesadas por el consumo problemático fueron el 95%. Entonces hoy aquí tener todo el equipo que estuvo sentado en una mesa hablando de cosas que realmente son importantes para nuestra sociedad, creo que es un paso adelante. Ojalá para el gobierno nacional estos temas sean importantes y no se quede solamente en lo punitivo. Van a También tiene que invitar... haber una red que atienda a las víctimas de ese avance narcocriminal que sufre la Argentina. Van a invitar al gobierno nacional, Gustavo. Perdón. Van a invitar al gobierno nacional, esa es la pata que falta. Sí, al gobierno, hoy estuvimos aquí, lo hicimos desde Merlo, pero primero faltaron no se hizo la convocatoria para todo lo territorial. Lo que vamos a hacer, el primer avance que vamos a hacer es invitar a todos los intendentes para el próximo evento del conurbano bonaerense. Somos 24, ampliados somos un poco más, y también de las grandes ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires que tienen nuestros mismos problemas, y eso sin ver los colores políticos. Sí, me encantaría que el Estado Nacional también lo tome y nos pueda ayudar. En relación a ese enfoque punitivo, muchas veces, incluso en el Congreso, se sostiene que la solución es cárcel o bala. Ditulio, ¿qué se le responde a ese sector de la política que dice contra las drogas solo cárcel o bala? No, esa es una falsa opción, digamos, ¿no? Tiene mucho gancho y suena bien, pero es una falsa opción. La verdad que el delito de narcotráfico es transnacional, o sea, para eso tenemos que tener una legislación internacional, digamos, y que Argentina, adopte también su legislación y la adapte
a ese delito que tiene características transnacionales. Acá estamos hablando y el intendente nos convocó, obviamente, nosotros estamos abiertos, se los dije a todos los actores que estaban presentes, desde el intendente, pasando por todas las fuerzas de la sociedad que estaban presentes, también a las religiones y también a los ministros, por supuesto al Poder Judicial. Si alguien cree que desde la legislación nacional se puede prevenir el delito, se puede prevenir o se puede combatir el delito, bueno, estamos abiertos. Y no solamente hablé en nombre mío y de Guado de Pedro, que somos senadores nacionales por la mayoría, sino que también estoy segura que el senador Abad también está comprometido con esta situación, que para los bonaerenses es una situación que nos angustia. Yo vivo acá al lado, vivo en Morón, vivo en Castelar, conozco mi barrio, sé lo que pasa, no vivo en un country, así que tengo las mismas preocupaciones que tienen todos los que viven en Merlo. Vivo las mismas situaciones que viven todos y también me preocupa, ¿no? Y me preocupa mucho, obviamente, no solo el narcomenudeo, sino también hay títulos que son, vos hablabas de bala o cárcel o bala, ¿no? Bueno, qué sé yo, la ministra de Seguridad anunció como método para prevenir el ingreso de drogas desde las fronteras, un alambre olímpico. Bueno, no es serio, ¿no? O sea, hay que tener seriedad en estas cosas, porque la verdad que la sociedad, y sobre todo los bonaerenses y los que vivimos en el conurbano, y el intendente que tiene responsabilidades, la justicia federal que tiene responsabilidades, los fiscales que tienen responsabilidades, el ministro de Seguridad que está acá, tenemos todos mucho trabajo, y no hay que decir estupideces que a la gente además le genera mucho más inseguridad, sabiendo que un alambre de 2 metros no va a detener ningún narcotraficante en ninguna frontera. Eso es una estupidez, y la verdad que me gustaría que sí, que el gobierno nacional esté trabajando, pero además que cumpla con los recursos que la provincia de Buenos Aires necesita. Pregunta para el ministro. Este año, discúlpame que quiero terminar con esto. Este año a la provincia de Buenos Aires le quitaron 8 billones, 7 cifras son, 8 billones, ¿sí?, de pesos en recursos. Parte de esos recursos son para la policía, parte de esos recursos son para la justicia provincial, parte de esos recursos son para combatir el narcotráfico y el narcomenudeo. Entonces, el gobierno nacional empieza por lo primero, ¿no?, que es darnos los recursos a los bonaerenses, pues estamos asustados. Tenemos que tener además a la policía bien pagada y bien equipada. Lo tengo acá el ministro de Seguridad de la provincia, que seguramente no, sabe mucho más que yo lo que necesita la provincia de Buenos Aires en términos de equipamiento para la seguridad. Y el intendente necesita también recursos. Y además, no solamente además en términos de salud, que necesitamos el flagelo de la salud mental es abrumador. Entonces, que nos den la plata. Nosotros nos ocupamos. ¿Qué grado de voluntad ves en el Senado o en el Congreso en términos de apoyo de los legisladores para que se resuelva este problema? ¿O la disputa política puede imponerse y no resolverse nada y ser todo cuestionamiento para quienes están ejerciendo roles ejecutivos? A ver, no nos mandaron el presupuesto nacional. O sea, no es que no lo mandaron el presupuesto nacional haciendo un como sí, y que por supuesto eso significa que nosotros no tenemos los recursos, no solo que nos adeudan del año pasado, sino los que nos corresponden para este año y el ejercicio de este año. Entonces el gobierno nacional no solo no muestra voluntad, sino que lo que muestra es que no quiere darle los recursos a los bonaerenses que generan los bonaerenses. Los bonaerenses generamos el 50%, el 40% del PBI, de la riqueza de la nación. Nos tienen que devolver lo que nos corresponde. No estamos pidiendo que nos regalen nada, sino lo que nos corresponde. No, el gobierno nacional no tiene voluntad de que los bonaerenses vivamos en paz y con seguridad. Ministro, muchas veces en el conurbano se señala a la policía como parte del problema y no parte de la solución. ¿Creen que el narcomenudeo también debería pasar al fuero federal? Mire, yo creo que en estos últimos 4 años hemos logrado encarcelar a los líderes de las principales bandas que dominaban el territorio del conurbano, que tenían pedido de captura desde hace años y que nadie detenía. Hoy los principales líderes de la zona, en los municipios acá de Merlo y en la zona aledaña, fruto de eso, el nivel de cantidad de homicidios que había, fruto de la actividad del narcotráfico, nosotros hemos logrado encarcelar a los líderes de las bandas
Mientras que la política tal vez anterior era meter presos a los que vendían la droga, ¿no? Los que venden la droga, tenemos 7.000 jóvenes en la cárcel que vendían droga, son pobres, son adictos, tienen problemas de salud mental y los que vendían la droga, los dueños de la droga, los que se quedaban con el dinero de la droga estaban libres. Cuando llegamos nosotros con una fuerte inversión, hemos logrado equipar a la policía, cada policía tiene su chaleco, nuestros policías tienen los mismos sueldos que las fuerzas federales, tenemos 6.000 patrulleros que están recorriendo cada 4 horas el 75% del territorio de la provincia de Buenos Aires. Todo eso fue posible porque la fuerza política, como explicaba recién la senadora, fue a disputar un fondo de fortalecimiento y logramos 700.000 millones de pesos que el año pasado nos tendrían que haber enviado y que no nos enviaron. Entonces, hay un trabajo muy importante que se viene haciendo, trabajamos con los 135 intendentes, esto que vemos acá es un ejemplo del liderazgo que tienen que tener los intendentes, porque los intendentes tienen que ser los que primero defienden a sus ciudadanos respecto del proyecto del país, respecto de defender a las familias, de darles un proyecto social de convivencia. Ministro, y nosotros venimos atrás para meter presos a aquellos que delinquen. ¿Cómo se coordina desde el Poder Ejecutivo con los municipios para combatir el narcotráfico? Bueno, fundamentalmente nosotros algo que hicimos fue darle un rol protagónico. Hoy cada vez que un vecino llama al 911, el intendente recibe en el centro de monitoreo municipal ese aviso del 911 y puede ver el intendente cómo el patrullero llega al lugar donde se dio esa alerta. El intendente tiene toda esa base de datos de lo que está ocurriendo, eso nos ayuda a controlar a la policía respecto de sus preguntas. Por supuesto que hace que eso no haya una zona liberada, todos tenemos la misma información y fundamentalmente lo que tenemos es un trabajo articulado con la justicia provincial, los fiscales de drogas, pero también los fiscales de homicidios, porque muchas veces a las bandas narcos llegamos a través del esclarecimiento de los homicidios, los fiscales federales, hoy estuvo aquí el juez Rodríguez, y también la articulación con el Ministerio de Seguridad de Nación, aportando lo que es la inteligencia criminal. Lo que tenemos que tener claro es que en la provincia de Buenos Aires no se produce droga. La droga recorre 1.500 kilómetros por la Argentina hasta que llega a la frontera. 400 kilómetros más llega a Merlo. Entonces necesitamos trabajar todos juntos para ponerle fin a esta situación. Hace 20 años había 2.700 homicidios. Hace 10 años había 1.700 homicidios. El año pasado hubo 810 homicidios. Cada uno de esos 810 homicidios nos duele muchísimo y cada vez que estamos con las familias de la víctima, lo único que hacemos es ratificar nuestro compromiso. Nuestro compromiso que tiene que ver con esta situación de que viene un vecino, le dice algo al intendente y armamos este tipo de situaciones. Y esto pasa en cada uno de los 135 municipios. No hay un intendente de cualquier signo político que no diga que no trabaja de la misma manera con el Ministerio de Seguridad de la provincia. ¿Por qué? Porque tenemos una plataforma informática donde todo el mundo conoce todo lo que pasa. En otras jurisdicciones hay un hermetismo. El único que sabe lo que pasa es el ministro de Seguridad y por la televisión no se ve nada. Nosotros no tapamos la realidad con la mano. La realidad es la que hay. Si hay 810 homicidios y 365 días del año, es muy fácil mostrar en la televisión todos los días un homicidio. Pero eso no quiere decir que estemos peor que antes. Entonces, yo creo que tenemos que trabajar todos juntos para enfrentar una situación complicada que tiene que ver, como se decía, con la salud mental. Tenemos el doble de suicidios que de homicidios y eso tiene que ver con un malestar social que excede a la política de seguridad. Tenemos que hacer reformas, tenemos que poder atacar a los búnkeres en flagrancia. Solo con el visto bueno de un fiscal tenemos que poder romper los puntos de venta. Tenemos que ser más duros con las penas de las armas de fuego civiles. Alguien que tiene una pistola 32, alguien que tiene una pistola 22 no puede ser que quede escarcelable. Y después tenemos que estar más atentos con el seguimiento de los presos. Lamentablemente vimos ayer el homicidio del chico del delivery en Moreno, algo que muy difícil de prevenir porque tenía que ver con una disputa, con un conflicto interpersonal. Esa persona tendría que estar presa. En este momento tendría que estar cumpliendo una condena en la cárcel. Entonces la pregunta es ¿por qué está libre? La policía hace su trabajo, investiga, lo detuvo hace 2 años por 2 homicidios agravados, a principio de año por un homicidio simple, tuvo un intento de robo, un intento de homicidio en Loma de Zamora. Tenemos que trabajar todos juntos, lo estamos haciendo, pero lleva un tiempo construir toda esta dinámica. Entonces, tenemos que ser claros, el narcotráfico es un flagelo de todo el continente. Uruguay se incrementaron, tienen triple homicidios que nosotros. Chile tiene el doble homicidios que nosotros.
que ellos estén peor no significa que sea un consuelo para nosotros. Lo que digo es que nuestra situación es el esfuerzo de mucho trabajo, de muchísima inversión, de mucha articulación, de estar atentos a lo que pasa en cada cuadra. Los intendentes hacen ese trabajo y en el medio de las precariedades que tenemos fruto de la falta de inversión, lo que hacemos es hablar mucho y trabajar en conjunto con todos los actores para poder ponerle límite a esta situación. ¿Y cuál sería su consejo a aquellas personas que, siendo víctimas de un delito en el momento, deciden defenderse por cuenta propia, como hemos visto en varias oportunidades, ¿no? A veces hasta con armas? Bueno, lo ideal, yo lo que le diría es llamar al 911. La ley le otorga el derecho de la legítima defensa a los ciudadanos. La verdad que tener un arma es una decisión muy compleja y significa asumir muchísimos riesgos. Es algo que yo no aconsejo. Yo lo que les diría es que trabajemos en la prevención, pero también entiendo que si hay una persona que quiere ejercer su derecho a defenderse y tiene un arma, está en su derecho de hacerlo porque la ley lo prevé. Entonces, si ustedes me dicen a mí, yo creo que es muy complejo tener un arma de fuego y que significa exponerse a riesgos muy importantes. Entonces, tenemos que fortalecer la prevención como lo venimos haciendo, tenemos que seguir trabajando en esta vía y lo que necesitamos es que aquellos que delinquen y que ponemos a disposición de la justicia terminen presos. La radio Búnker, ¿qué excusa dio el Ejecutivo Nacional para no estar presente en el encuentro? No dio ninguna excusa al gobierno nacional. Vino la Justicia Federal, estuvo presente el comisario de la Policía Federal, que es el delegado en Morón de la Policía Federal. No hemos convocado a la Nación, hemos convocado a la provincia, quienes nos sentimos respaldados en el día a día y representados. Hemos convocado a la justicia, nosotros dependemos por ahora hasta que se abra el departamento judicial de Merlo, que queda, gracias a Dios y al trabajo con el Ministerio de Justicia poco tiempo, dependemos del departamento judicial de Morón. Estuvieron los fiscales, que tienen su especialidad en el narcomenudeo. Estuvo también el representante del juzgado de familia, también de Morón. Estuvo la Justicia Federal, estuvo todo nuestro equipo. Así que nos hemos convocado quienes somos más cercanos. Ojalá, Dios quiera, el gobierno nacional acompañe este tipo de iniciativas. Por lo que vemos desde aquí, porque es muy difícil tener relación con el gobierno nacional. ¿Tiene la expectativa? Hemos intentado varias veces tener relaciones para problemas concretos que tenemos todos los días. ¿Cuál es el mensaje para el vecino en particular que le da usted, para el vecino de Merlo? No, para el vecino de Merlo, que la solución está en manos de todos, de la organización de nuestros vecinos, respaldados por un Estado que necesariamente debe estar presente y que debe tener la potencia suficiente. Y cuando digo que un Estado debe tener la potencia suficiente, porque frente a algunos sectores de la política que creen que el Estado es un obstáculo y entonces trabajan duramente para hacer desaparecer al Estado, creo que el mensaje hacia nuestros vecinos es eso: una organización vecinal, estar cerca, pero también el Estado que debe estar presente en todos sus niveles y en todas sus jurisdicciones. Y también las organizaciones no gubernamentales que hoy estuvieron presentes y que son muy importantes. Y también el credo, la fe, la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, todos los credos que trabajan desde sus pastorales todo el tema del problema tremendo de la droga. Así que lo que vemos desde aquí del gobierno nacional es que trabaja mucho en lo punitivo y trabaja poco con las víctimas. Y nosotros creemos que está bien trabajar en lo punitivo, que es atacar las consecuencias que sufre la gente deben tener medidas punitivas, pero también hay que trabajar muchísimo más sobre las causas. Bueno, en eso no hemos tenido un ida y vuelta con el gobierno nacional. Muchas veces nos interesaría reunirnos por un montón de temas: los enfermos de cáncer que han perdido su medicación, los abuelos que no reciben su medicación, y así un montón de la obra pública. Pero bueno, hasta ahora no hemos tenido la suerte de poder tener una interlocución y sobre todo respuesta del gobierno nacional. ¿Tiene la expectativa de que esto
se pueda dar este tipo de reuniones con los intendentes de la oposición? Sí, ya nos hemos reunido muchas veces. Los intendentes nos hemos reunido en varias oportunidades. Hoy el juez federal contaba cuando tuvimos el problema de los secuestros hace algunos años, nos sentamos todos los intendentes sin ningún tipo de distinción partidaria y se ha trabajado muy cerca en aquel momento los 3 niveles del Estado y con la justicia y hemos logrado reducir esos delitos casi un 80%, así que no pierdo la esperanza.